Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Pero vamos a eso. Bonanza, eso es una bacanada Vamos muy con buena. Víctor Villanueva. Sí. Señores, uno de los temas que esta semana caló mucho y fue el hecho de la votación de la República Dominicana ante la Asamblea General, en donde se debatía la admisión del Estado de Palestina como un Estado miembro de pleno derecho ante la Asamblea General, ante la Organización de las Naciones Unidas. El Estado de Palestina tiene la condición de ser un Estado miembro no permanente, no asociado a las Naciones Unidas, y esto le da una condición de observador que no le permite, participa de los debates, pero no le permite votar en las decisiones que se toman en este, digamos, órgano principal de las Naciones Unidas, la Asamblea General, y participar entonces a modo de elección derivada de las distintas comisiones y agencias que conforman todo el organigrama de esta, que es complejo, de esta organización internacional. Las Naciones Unidas tiene actualmente unos 193 estados. Se rige por lo que es la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de San Francisco, que establece un conjunto de principios y deberes de todos los estados miembros que conforman esta organización y que de entrada necesitan esencialmente cumplir con el mandato inquebrantable de promover la paz y la seguridad internacionales y de viabilizar siempre por la vía del diálogo, digamos, la solución alternativa de controversias, todo aquello que les sea lesivo o que les sea vinculante, y nunca jamás promover las agresiones contra otros estados y mucho menos contra otros estados miembros de esta organización. El Estado de Palestina, para entenderlo de alguna u otra manera o de manera más contemporánea, tendríamos que situarnos desde la caída de lo que fue la configuración de la Sociedad de Naciones, que es una entidad internacional, también una organización que se creó después de la Primera Guerra Mundial, que es una entidad predecesora a la actual Organización de las Naciones Unidas y que sucumbió porque su principal mandato fue no evitar una segunda guerra mundial, otro flagelo de una guerra mundial después de esa primera desastrosa experiencia que confrontó la humanidad, y que desde aquí algunos estados que propiciaron que mediante la solución del multilateralismo se evitara entonces que la humanidad se abocara a una nueva escenificación de la guerra a escala planetaria. Y esto, como no pudo evitarlo, esta organización, junto con otras razones, como por ejemplo que Estados Unidos nunca perteneció como un estado formal de esta organización, o como el hecho de que tuvo una alta inestabilidad en su membresía como organización internacional, pues entonces no pudo evitar que se desatara lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, y desde aquí entonces, después de superar este escenario del predominio de los aliados, como así se hicieron llamar, en función a que desde acá entonces, reunidos principalmente en Yalta, Crimea, tanto Stanley, Roosevelt, Churchill, establecieron aquí una nueva organización, y que después, a posterior, en un episodio distinto a esa reunión donde se estableció la necesidad de crear una organización internacional que evitara precisamente el flagelo de la guerra, pues entonces se acuñó la frase de las Naciones Unidas, autoría de Roosevelt, por ya entonces entender que se estaba creando esta organización para tales fines. Pero entender la Autoridad Nacional Palestina
hay que verlo también entonces que cuando se aconteció o cuando existía la Sociedad de Naciones, esta entonces tuvo que atender todo lo que se configuró en escala geográfica por lo que significó la caída del Imperio Otomano. Y desde la caída del Imperio Otomano entonces se estableció un andamiaje jurídico protector de que algunos países, algunas potencias se distribuyeron entre sí zonas geográficas específicas y como a título de protectorado, y le correspondió entonces en esta franja del Medio Oriente al Imperio Británico asumir lo que es la jurisdicción de lo que hoy en día conocemos como el Medio Oriente. Y desde ahí entonces viene el inconveniente con la Autoridad Nacional Palestina, porque si bien es cierto que el Imperio Británico por los años 1917 administraba a título de protectorado esta región, pues entonces cuando se crea las Naciones Unidas en el 1945, pues entonces se crea también una resolución para darle solución a una zona que generó una inestabilidad. Se crea el Estado de Israel en una resolución de las Naciones Unidas en el 1947, y desde ahí entonces en esa resolución se estableció una especie de mapa en donde Palestina quedó establecido en dos regiones, la región de Cisjordania y la región de Gaza, y que aunque tiene también un pequeño lindero en función a Jerusalén, denominado Jerusalén del Este, pues entonces Palestina viene a confrontar esa franja meridiana que tiene de tener entonces entre sus dos regiones a la asistencia del Estado de Israel. Y que desde el punto de vista en términos de religión, como sí aconteció en las divisiones que se hicieron en otras regiones a propósito de la caída del Imperio Otomano, si usted toma ahora mismo un mapa mundi, y usted se va a la franja del Oriente Norte, usted toma, por ejemplo, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, son países que tienen fronteras literalmente lineales, porque se hicieron mediante una distribución entre Italia, Francia, Inglaterra y algunas que otras potencias del momento, y se distribuyeron zonas geográficas, no así pueblos. Y ahí quedaron entonces configurados distintas tendencias religiosas, como sobre todo del mundo musulmán, en donde posiciones antagónicas entre sí, como chiitas y sunitas, pues entonces desde ahí se crearon esas condiciones tan convulsas de inestabilidad social entre sí mismos, porque las apetencias de esas potencias del momento no tomaron en cuenta nunca la composición poblacional, ideológica y religiosa de esos pueblos. Y algo así es que entonces se ve reflejado en lo que es el Medio Oriente, en lo que es el conflicto de Israel, porque entonces fue una decisión, desde mi punto de vista, geográfica, geoestratégica, pero no así en función a lo que tiene que ver al respecto a la composición poblacional de los pueblos. Y es entonces, desde esos orígenes, digamos, contemporáneos, para no irme hacia la historia, mucho menos a la historia bíblica, en esos orígenes contemporáneos, en esas razones contemporáneas, pues entonces tenemos este escenario tan convulso, que Palestina, todos los movimientos que ha tenido en términos políticos tienen una sola naturaleza, que es el hecho de tener movimientos políticos militares en contra de la existencia del Estado de Israel, y eso entonces se ve reflejado con distintas organizaciones que se tienen como Al-Fatah, por ejemplo, o el grupo Hamas, que son, insisto, organizaciones político-militares, entre otras medidas guerrilleras, subversivas, que mediante la implementación de la guerra es que entonces hacen valer lo que ellos entienden la debida existencia
del Estado de Palestina, con la condición de abolir el Estado de Israel. Ese ejercicio de Palestina ha configurado en la región muchos aliados, y esos aliados están definidos esencialmente con los países que son limítrofes en términos principales, como es el caso del Líbano. El Líbano, que también está configurado desde dentro con una organización político-militar que ya está catalogada desde hace décadas como también terrorista, que es el grupo Hezbollah, que promueve también, en este caso, la desaparición del Estado de Israel. Otro de los aliados es Irán, por ejemplo, que inclusive hasta en su constitución, que fue el gran aliado en un momento dado con Israel, pero que a posterior, después de una revolución interna, donde se abolió lo que era el emperador del momento, pues entonces Irán pasó a ser un enemigo declarado, y en su propia constitución, por ejemplo, establece el pequeño Satán, para hacer referencia a Israel, y al gran Satán para hacer referencia a Estados Unidos por los intereses geopolíticos de en esa zona. ¿Y qué promueven el Líbano? ¿Qué promueve Irán? ¿Qué promueve otros países musulmanes de la región? La desaparición física del Estado de Israel. Y en el caso nuestro, como República Dominicana, nosotros que tenemos una historia vinculante con Israel, que tenemos una heredad afianzada con Israel, la tenemos también porque existe una gran comunidad siria, libia, palestina en el país, pero en el contexto paramilitar, digamos, hasta de movimientos insurreccionistas, terroristas, tú tienes claramente que República Dominicana ha gozado con el hecho de que Israel siempre ha respetado, siempre ha valorado el hecho de que nosotros le hayamos dado acogida a muchos judíos en los momentos más convulsos que ellos tuvieron e inestables en su región, en su propio país, con la escalada o digamos la trayectoria de guerras que tuvieron que atravesar, e invito inclusive a estudiar la guerra de los 6 días para que ustedes vean lo que es un ejemplo de cómo un Estado unificado, aun siendo minoría en número, cómo defienden su propio territorio. Aquí entonces nosotros hemos siempre afianzado la coexistencia en plenitud de estos dos estados y hemos afianzado el derecho de que tiene que existir, pero sobre la base del debido derecho internacional, sobre la base de los debidos principios que establece la Carta de las Naciones Unidas, sobre la base de que no podemos apoyar nada que tenga o que se derive de los actos terroristas que se establecieron en contra de Israel, que sorprendieron a toda la humanidad y que eso en Hamás, obviamente que tiene su máxima expresión de que lo que buscan es la desaparición del Estado de Israel, o declaraciones inmediatas que hizo el Estado de Irán de que juraron en el Parlamento de Irán la desaparición del Estado de Israel. Entonces, ¿qué hace República Dominicana votando a favor de un momento en donde la autoridad palestina, donde el Estado palestino tiene el inconveniente de que no se le preserva la condición de cumplir con los lineamientos que establece la Carta de las Naciones Unidas? Si no promueven la paz, si no promueven la seguridad internacional, si no promueven la solución alternativa de las controversias internacionales, ¿qué hace República Dominicana votándole a favor a la creación de eso? Porque ni por heredad histórica, ni por coyuntura específica actual, que 143 estados lo hayan votado a favor. Bueno, tú tienes ejemplos como el de Cuba, que por el bloqueo que le tiene Estados Unidos, prácticamente la totalidad de los estados miembros de la Asamblea General de la ONU, que actualmente, insisto, son 193, han votado
en contra de ese bloqueo ahí. Y no en función exactamente a eso. Es que la República Dominicana debió literalmente de abstenerse. Y por eso siempre señalé que hay que entender qué es política exterior, porque la política exterior no es una cosa que está en la voluntad magnánima de quien la rige. La política exterior es la suma de los intereses nacionales que se grafica en el ejercicio diplomático mediante la acción exterior del Estado que la promueve. Y por lo tanto, no es verdad que ese voto identifica la voluntad colectiva del pueblo dominicano. Lo que hemos hecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra del pueblo de Israel, eso no tiene perdón de Dios.